Buenas, en esta ocasión me encuentro en la versión 1.9.2 de Monopoly Go y pues vamos a hacer el exploit a través del método de multiplicador de dados para los usuarios iOS, ¿vale? Explico, ustedes pues necesitan sí o sí de dos dispositivos. Este puede ser un celular iPhone y el otro puede ser un iPad o también otro Android, no importa. Pero si tienes un iPhone, necesitas sí o sí ayuda de otro dispositivo, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer ahora mismo es entrar en nuestro primer dispositivo, que sería en el que estoy yo aquí ahora mismo. Y pues en el otro dispositivo, pues le vamos a llamar dispositivo número 2 o iPad, por así decirlo. Así que bueno, lo principal es abrir el juego en un dispositivo, ¿vale? Vamos a abrir el juego en el primer dispositivo, en el segundo todavía no lo abrimos, lo dejamos cerrado. Aquí dentro del primer dispositivo vamos a tocar el multiplicador de dados una vez, ¿vale? Se puede tocar dos o tres veces, no importa la cantidad de veces. Con que lo toquen una vez ya basta y bueno, luego de eso simplemente desconectamos la conexión a internet o activamos el modo avión, depende de su voluntad de cada uno, y hacemos una tirada, ¿vale? Si esta tirada no te sale algo que no querías o que no te servía, simplemente puedes optar por cambiar de aplicación, digo, cambiar de dispositivo, que es lo que voy a hacer yo en este caso, ¿vale? Digamos que yo no creo esta casilla porque aquí lo que da más puntos son las casillas de trenes para el evento actual y de paso puedo hacer el torneo más. Así que simplemente vamos a cerrar la aplicación y vamos a entrar al juego desde nuestro otro dispositivo, ¿vale? Y pues aquí simplemente comenzamos a entrar al juego desde nuestro segundo dispositivo, que puede ser un iPhone, un iPad, una tablet, lo que sea. Cualquier cosa que le corra al juego te sirve y es bastante cómodo, la verdad, hacer esto con dos dispositivos. Y bueno, una vez que lo domines, quizás te puede enseñar una forma más distinta, poder hacerlo un poco más rápido, ya que sabrán desde la versión 1.9.2 el juego demora un poco más en cargar, ¿vale? Lo que hicimos recién fue hacer tiradas sin conexión a internet para que el juego no las registre. Básicamente nuestras tiradas nunca se van a registrar y podemos volver infinitas veces a la misma casilla de siempre hasta intentar obtener sí o sí la recompensa que nosotros queremos. Así siempre estaríamos ganando más dados de lo que gastamos, básicamente. Como podrán ver aquí, ya no estoy en la casilla de suerte que estábamos antes en el dispositivo número 1, que sería pues nuestro primer iPhone. Y bueno, desde el segundo iPhone vamos a jugar ahora. Tocamos el multiplicador de dados una vez, con eso ya bastaría para que se actualice el juego. Ahora simplemente desconectamos la conexión a internet o activamos el modo avión, depende de su gusto de cada uno. Vale, si te sale aquí mucho este mensaje, solo le das a volver hacia atrás nomás y sigues subiendo acá y hacemos una tirada. Vale. Cada vez que te sale ese mensajito de que necesitas internet, basta con que le des al botón que está por aquí abajo. En los iPhones no sé si está a la derecha o a la izquierda, pero bueno, depende de su gusto de cada uno. Bien, en esta ocasión pues me tocó una casilla de arca comunal que me da más puntos que la casilla de suerte. Así que para quedarme yo la recompensa, lo que simplemente tenemos que hacer es volver a activar la conexión a internet en el dispositivo que estemos. En este caso estamos en nuestro segundo dispositivo iPhone, ¿vale? Simplemente una vez que nosotros volvemos a activar la conexión, el juego ya está comenzando a registrar todo y necesitamos actualizar de alguna forma el juego. ¿Y cómo lo actualizamos? Simple. Tocamos el multiplicador de dados otra vez, si lo tocamos una vez o si quieren lo tocan dos, tres veces, no importa la cantidad de veces que lo toquen, es exactamente igual. Y con eso automáticamente el juego, con la conexión a internet activada, ya ha detectado que hicimos un cambio y simplemente se actualizó el juego y nuestro progreso se guardó hasta este punto. Ahora simplemente pues vuelvo a desactivar la conexión a internet. Subimos esto hasta nuestra máxima cantidad de dados, aunque creo que debía avanzar un poco. No, me tocó tren. Me salió mejor de lo que esperaba. Bueno, y pues aquí ya me llevo yo 500 puntos, así nomás, de una. Ok, ataco lo que sea porque de todas formas solo me interesa el evento. Listo. Vale. Bueno, voy a ir activando la conexión a internet porque evidentemente pues yo quiero guardar este progreso de los puntos obtenidos de este tren. Así que simplemente reclamamos todas las recompensas. Esperamos un momentito y actualizamos el juego, ¿vale? Bueno, esperamos a que se reclamen las recompensas del torneo todavía. Encima por 1000. Ok. Yo voy a intentar hacer algo. Voy a tratar de estar en una casilla cercana por ahí. Voy a hacer tiradas por uno, ya que me gustaría estar en una casilla que yo tenga fe de que me vaya a tocar un tren más fácil. Ok, desde aquí está bien, porque 6 es un número bastante común. Ok, desde aquí empezamos, ¿vale? Tocamos un multiplicador de dados una vez, desconectamos la conexión a internet,
Subimos esto hasta nuestro máximo, que en este caso ahora es 500. No, no voy a guardar eso, la verdad. Así que simplemente pues cerramos el juego en nuestro segundo dispositivo iPhone y volvemos de nuevo al primer dispositivo. Y así básicamente estaríamos variando de una aplicación con la otra, ¿vale? En caso de que seas una persona que tiene muy pocos datos, si aún no hiciste el método de las cuentas de Facebook, te recomendaría que lo veas y que veas cómo son el proceso de activar las cuentas y todo eso, ya que te ayuda bastante para empezar. Al menos esta cuenta, como podrán ver de mí, es 249 y usé el método de las cuentas de los dados de Facebook que me ayudaron algunas personas por ahí, que te dan 100 dados por cada persona nueva de Facebook que entras a jugar. Y pues el límite es aproximadamente unos 10.000 dados, que son más que suficientes para empezar a jugar tranquilamente. Así que bueno, continuamos. Estamos en el dispositivo iPhone número 1. Así que simplemente tocamos el multiplicador de dados una vez para que se actualice. Desactivamos la conexión a internet y subimos esto hasta nuestro máximo. ¿Vale? Por favor, un 6. Ahí está. Y nada, pues así podemos estar literalmente siempre haciéndolo en la primera tirada, que siempre nos toquen casillas de eventos y avanzar demasiado rápido los eventos y siempre vamos a terminar con más dados de lo que tenemos. Encima que también vamos a ir completando álbumes y si no conoces mi canal, podrás ver que tengo varios videos de cómo obtener cualquier carta del juego, independientemente de si es una de 5 estrellas o si es dorada. Se puede obtener cualquier carta del juego el día que tú quieras, básicamente. Y ya, hasta aquí básicamente creo que ya se entendió todo perfectamente. Así que vamos a seguir explicando más o menos, ¿vale? Ok, que se reclama aquí todo esto. Me quedan 2 minutos del evento de dados por 1000, así que voy a intentar avanzar un poquito más. Ok, encima mega atraco. Ok. Vale, se terminó de reclamar todo, así que simplemente volvemos a guardar el progreso con la conexión interna activada, tocando el multiplicador de dados solo una vez, ¿vale? Aquí voy a intentar avanzar otra vez un poco, a ver si me puedo posicionar mejor. No, desde aquí no. Sí, aquí está bien, vale. Aquí simplemente actualizamos el multiplicador de dados una vez, desactivamos la conexión a internet y subimos esto hasta nuestro máximo, ¿vale? Por si acaso, usuarios iPhone, ustedes no tienen clonadores, ¿vale? No traten de buscar algún clonador para iPhone porque no existe. Necesitan sí o sí de dos dispositivos. Es la única forma que les puede funcionar el exploit. Hay una forma de hacerlo con un solo dispositivo, pero no vale mucho la pena, que es básicamente desinstalando y volviendo a instalar la aplicación una y otra vez y no es como que sea muy viable, por así decirlo. Así que pues bueno, aquí simplemente pues yo volví a reactivar la conexión a internet porque evidentemente quiero guardar el progreso de todo lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Aquí reclamamos unas cuantas cartas más y bueno, que se reclame eso más, enseguida volvemos. Vale, voy a tratar de posicionarme de nuevo. Y no, no me gusta aquí. Ah, y me tocó tren encima. Ok, enseguida volvemos. Vale, aquí estoy bien posicionado. Tocamos multiplicador de dados una vez antes que se me acabe el evento de los dados. Subimos esto hasta el máximo, desactivamos el internet y bueno, una tirada más por si acaso. ¿Y qué cae esto? No, no cayó. Bueno, simplemente para esto cerramos el juego en nuestro primer dispositivo iPhone y entramos al segundo dispositivo iPhone recién, ¿vale? Vale, aquí como podrán ver, pues seguimos en la misma casilla de antes. Entramos al dispositivo iPhone y todas las tiradas que hicimos sin internet, pues el juego básicamente no las detectó. Así que bueno, tocamos un multiplicador de dados una vez o dos veces, depende a cada uno. Es simplemente eso para actualizar el juego. En caso de que queramos volver siempre a esta misma casilla, desactivamos la conexión a internet, subimos esto hasta nuestra máxima cantidad de dados y vemos que toca. Ok. Si me sale una casilla de suerte me lo quedo para finalizar el video. Sí, me tocó un 9, ok. Simplemente pues sin cambiar de aplicación nos quedamos aquí. Volvemos a activar la conexión a internet y tratamos de hacer cualquier tipo de interacción. En mayoría de casos no es tan necesario volver a activar, ¿cómo se llama? El multiplicador de dados, porque básicamente hacer una demolición ya cuenta como una interacción, pero bueno, de todas formas lo hacemos por si las dudas para evitar cualquier tipo de problemas, ¿vale? Ok, ya superé los 10.000 dados. Creo que el video lo empezamos con 8.000 dados aproximadamente.
Y bueno, pues también que estamos haciendo tiradas, literalmente solo arriesgando por uno. Como digo, cada persona se puede poner su límite. Si quieren hacer, pueden hacer arriesgarse con 2 tiradas o 3. En este caso yo lo estoy haciendo con uno porque esta cuenta es nueva y necesito ahorrar la máxima cantidad de dados posible. Así que bueno, hacemos un último intento. Si no sale nada, pues lo dejamos ahí. Voy a intentar posicionarme primero. A ver si me puedo acercar un poco mejor. No, aquí no. No me da mucha certeza. Bueno, cuando ya me posicione bien, vuelvo. Ok, otra vez aquí. Para esto simplemente tocamos el multiplicador de dados una vez, desactivamos la conexión a internet y subimos esto hasta nuestra máxima cantidad de dados. Ok, voy a dar una segunda oportunidad, así que avanzamos un poquito más. Vale, tengo fe en que toque un 4 y no tocó. Bueno, simplemente pues hasta ahí ya creo que el video se ve claramente. Pues cerramos el juego en nuestro segundo dispositivo iPhone y volvemos a abrir el juego en nuestro primer dispositivo iPhone o iPad, dependiendo de lo que uno esté usando a su comodidad, ¿vale? Como dije, pueden usarlo con otro dispositivo Android sin problema. Puede ser un iPhone y un Android y se puede jugar normal. De hecho, es muchísimo más cómodo jugar con dos dispositivos que jugar con uno solo. Y bueno, pues eso sería todo. Me despido, hasta luego, los quiero mucho. Ya extrañaba hacer videos para ellos. Creo que los dejé muy olvidados. Ah, los quiero, adiós, adiós, adiós.